¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, es muy trascendente. Hemos estado trabajando a lo largo de las diferentes semanas en él y estamos ya en la sexta parte de nuestra serie. ¿Estás preparado? Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿estás preparado? A lo largo de esta serie hemos aprendido sobre los diferentes sucesos que la humanidad experimentará después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Venida en la cual, como está escrito, seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿No le da gusto eso? ¿No tiene usted el anhelo de participar de este suceso tan maravilloso que ha de marcar la historia una vez más? Doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de ser esa generación que posiblemente va a participar de su segunda venida. Siendo así, la pregunta sigue sobre la mesa. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Cómo están nuestras vestiduras delante del Señor? Porque recuerde que algo muy importante que debemos de considerar es que a la esposa del Cordero se le ha dado el derecho de vestirse de lino fino. Un lino resplandeciente, un lino que no presenta ninguna mancha y ninguna arruga, con lo cual nos da a entender que la iglesia que ha de estar en la presencia de Dios es una iglesia perfecta. No habrá espacio para los tibios, no habrá espacio para la gente que simplemente simpatiza con el evangelio. Ese día solamente estarán delante de la presencia de Dios y del Cordero aquellos que no valoraron tanto su vida como para despreciar la muerte, sino que la entregaron por aquel que un día murió por ellos. Así que es importante, a la luz de todo esto, poder responder de forma personal a la pregunta: ¿qué tan preparado estoy para el día de Cristo? En la sesión pasada hablamos sobre los sucesos que habrían de manifestarse cuando cada uno de los ángeles de la presencia tocara su trompeta. Y pudimos observar a través de las Escrituras cómo es que conforme cada ángel va tocando la trompeta, la vida en la tierra se vuelve cada vez más complicada y difícil de llevar. Sin embargo, aún así, el hombre mantiene su corazón orgulloso, incapaz de reconocer sus pecados y errores ante Dios. En otras palabras, aun cuando la humanidad está enfrentando un periodo de caos, un periodo de dificultad, el corazón del hombre sigue alejado de Dios. Ahora nos encontramos ante el desenlace de los sucesos que sin demora habrán de cumplirse. Y es tiempo de hablar de las copas de la ira de Dios. En un principio hablamos de los 7 sellos. El séptimo sello da acceso a las 7 trompetas. Y ahora al final de la séptima trompeta encontramos que comienza a darse un nuevo orden, y es el orden de las copas de la ira de Dios. Así que es importante que consideremos que sin duda uno de los sucesos más impactantes que habrán de marcar la historia de la humanidad, ya que en cada copa se va a manifestar la ira de Dios. Hemos estado viendo cómo toda la humanidad y todo el mundo que conocemos será sacudido conforme cada sello y cada trompeta han ido sonando y han sido abiertos los sellos. Ahora viene el periodo de las copas. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 15. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 15. Y vamos a comenzar ahí nuestra lectura. Cuando usted lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero.
La palabra de Dios nos está hablando de un preludio en el cual antes de la manifestación de la consumación de la ira de Dios sobre la tierra, hay un tiempo en el cual aquellos que han muerto por causa del testimonio de Cristo son vindicados, reivindicados en un lugar de honor, y les ha sido dada un arpa con la cual ellos van a celebrar la victoria de Dios y van a celebrar la justicia de Dios. Recuerde que la Escritura dice en Juan capítulo 1 verso 17 que la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. Entonces el cántico de Moisés habla de las victorias que Dios nos da, y el cántico del Cordero habla de la justicia manifiesta de Dios a través de Jesucristo. Amén. Entonces encontramos a estos que han vencido, a aquellos que no valoraron tanto su vida como para rehusar morir por causa del testimonio de Cristo, siendo reivindicados delante de la presencia de Dios y recibiendo de parte de Dios la capacidad de poder celebrar. Amén. Y ellos celebraban cantando este himno: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Juan hasta ahora ha sido testigo de muchas cosas a las cuales Dios le había dado acceso, pero ahora llega un momento especial en medio de la adoración de todos estos mártires y todos estos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que él tiene una visión que le da acceso a algo más íntimo y más profundo en la presencia de Dios, y es que el cielo se abre para manifestar el templo de Dios, el tabernáculo del testimonio. Cuando Moisés subía a la montaña, recibía de parte de Dios instrucciones para que él estableciera una réplica de lo que en el cielo había. El tabernáculo de Moisés en la tierra era una réplica del tabernáculo de Dios en el cielo. Por eso la Escritura enfatizaba respecto de lo que Dios le ordenaba a Moisés, que debía de hacerlo tal cual el modelo se le había mostrado. Ahora Juan está viendo las realidades. ¿Por qué? Porque escrito está que la ley es solo una sombra de los bienes venideros, pero la realidad se encuentra en Cristo. Entonces, mediante la ley de Moisés tenemos acceso a la sombra, pero en Cristo Jesús tenemos acceso a la realidad. Amén. Entonces fíjese lo que continúa diciendo la palabra del Señor. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Vemos la manifestación de la gloria de Dios y cómo es que nadie puede tener acceso a la presencia de Dios, porque la gloria lo ha llenado todo, y esa gloria está enfocada para que se manifiesten los justos propósitos de Dios, encaminados a la consumación de su voluntad en el género humano. Dice el capítulo 16: entonces oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. La palabra de Dios nos está marcando que cuando la primer copa sea derramada sobre la tierra, todos aquellos que adoraban a la bestia y todos aquellos que ya habían recibido su marca tendrán una llaga
maligna y repugnante. En otras palabras, podemos entenderlo en el sentido de que llegará el momento en el cual esta marca que con gusto y con alegría recibieron, ahora está provocando en ellos una reacción en su cuerpo que está mostrada en la palabra de Dios como una llaga. Dice la palabra del Señor en el verso 3: el segundo ángel entonces derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. En las trompetas que anteriormente leímos, y cuando hablamos incluso de los jinetes en los sellos, habíamos visto cómo es que el mar en repetidas ocasiones era herido, y se le dio potestad sobre una tercera parte del mar. Pero ahora encontramos en esta segunda copa que es derramada sobre la tierra, que todo ser viviente en el mar perece. Hablamos en sesiones pasadas cómo es que el ambiente y la atmósfera en la tierra será tan compleja que la capacidad de sobrevivir en la tierra será muy difícil. Habrá mucha contaminación. Habrá un continuo deterioro en la calidad de vida de los seres humanos. Y ahora hablamos de una completa contaminación del mar, a tal punto y a tal grado que todos los seres vivos que hay en el mar mueren. Piense esto cómo afectaría la economía mundial. Porque muchas veces lo vemos desde una perspectiva en el sentido de que vivimos en una ciudad y que no nos afecta lo que sucede en el mar. Pero estamos hablando de una catástrofe a nivel mundial. Lo que hoy escuchamos sobre el derretimiento de los polos y cómo es que grandes bloques de hielo se desprenden y cómo esto comienza a afectar muchas áreas en la tierra y cómo el calentamiento global comienza a afectar el estilo de vida en la tierra, es nada en comparación a la catástrofe que la Escritura nos está narrando en esta segunda copa. Porque para esta segunda copa ya todo ser vivo en el mar ha muerto. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. El mar, los ríos y los manantiales ahora están completamente contaminados. No encontramos agua, porque el agua de los ríos y de los manantiales es agua dulce, mientras que el agua de los mares es agua salada, no es potable para nosotros. Pero lo que es potable para nosotros ahora ya está contaminado. Y dice la palabra de Dios que cuando el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como lo merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Todo el género humano está experimentando este caos que está manifestando la ira de Dios sobre el género humano. Y vienen castigos y vienen plagas. Y por ninguna de estas el ser humano reconoce su pecado y se vuelve a Dios, sino que su corazón continúa endureciéndose y rebelándose contra aquel que vive por siempre. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre,
Juan está teniendo una visión que nos cuenta con sus propias palabras, pero hoy podemos entender a la luz de este pasaje y con entendimiento de lo que sucede en nuestro derredor, que la capa de ozono tendrá un problema muy serio. La capa de ozono nos libra de los rayos ultravioleta y nos protege de sufrir fuertes quemaduras solares. Pero si la capa de ozono comienza a perder su equilibrio y comienza a desintegrarse, entonces el planeta comienza a sufrir una inestabilidad sin precedentes. Y es lo que está narrando la Escritura. El sol va a tener la capacidad de comenzar a producir terribles quemaduras. Y ni por eso, dice la palabra de Dios, los seres humanos se arrepienten, sino que lejos de reconocer a aquel que tiene poder sobre estas plagas y pedirle su misericordia, maldicen su nombre. Dice el verso 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua del dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Cuando el quinto ángel derrama su copa sobre la tierra, dice la palabra del Señor que esta es vertida sobre el trono de la bestia, es decir, sobre todo aquello sobre lo cual éste ejerce su autoridad, y su reino comienza a decaer, tal como lo explicamos en las primeras sesiones. Y la gente comienza a experimentar con mayor agudeza todas las plagas que ha estado viniendo, enfrentando, y lejos de reconocer su falta, lejos de reconocer su carencia delante de Dios, le maldicen y no se arrepienten de sus malas obras. Verso 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Juan está teniendo una visión en la cual está viendo a Satanás, está viendo al falso profeta y está viendo al anticristo, y está viendo que lo que sale de su interior es un animal impuro, y él lo refiere a un espíritu inmundo que trae consigo un mensaje de confusión para el género humano. Recuerdan ustedes que en sesiones hablamos que cómo es que los seres humanos van a reconocer a la bestia como su líder mundial y van a sujetarse a él con su voluntad absoluta. Pues la palabra de Dios nos está dando la clave del por qué los hombres se tienden ante la imagen de la bestia y se rinden ante la voluntad del falso profeta a fin de cumplir con el propósito de el dragón, que es Satanás, porque ellos tienen un espíritu de mentira y seducen a aquellos que no quisieron obedecer a la verdad a través de la mentira. Vean lo que dice el verso 14: son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Después vienen las palabras de Jesús diciendo: cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Las ropas en la Escritura hablan de justicia. Cuando nosotros no estamos caminando en la justicia de Cristo, nosotros estamos caminando en desnudez. Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ellos tejieron para sí ropa con hojas de higuera. Pero Dios, cuando se presenta ante Adán y Adán se esconde y Dios le pregunta: ¿por qué te escondiste? Adán le responde: porque estoy desnudo. Y Dios le dice: ¿acaso comiste del árbol que te prohibí que comieras? Y usted conoce ya la historia. Posterior a esto, Dios hace el primer sacrificio.
y les enseña a ellos proféticamente cómo es que Cristo habrá de manifestarse en el futuro para traer a los hombres una verdadera justicia que la ley no puede ofrecer. La justicia que procede de Cristo y que nos presenta perfectos a los ojos de Dios. Entonces encontramos aquí al Señor Jesucristo nuevamente advirtiéndonos que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir, que tengamos a la mano nuestra justicia, para que el día en el cual Él se manifieste, ninguno de nosotros sufra la vergüenza de ser avergonzado delante de Él a causa de no estar viviendo en la justicia de Dios. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Cómo estamos viviendo en lo íntimo? Necesitamos hoy reexaminar nuestra vida y darnos cuenta si estamos preparados o no para ese gran día que día a día se acerca. Verso 16 dice la palabra del Señor: entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se están reuniendo todos los gobiernos de la tierra para pelear contra el Cordero, a fin de que Cristo no establezca su gobierno milenial desde Jerusalén. Han pasado ya muchas cosas y muchos sucesos después de que Cristo vino por su iglesia y después de que la iglesia experimentó esa traslación. Ahora el mundo entero está a la expectativa de lo que en las noticias y en los medios ha escuchado. De tal forma se les ha informado acerca de el retorno de Cristo a la tierra, que la forma de pensamiento de los hombres respecto de Cristo es equivocada, y por este motivo todos los ejércitos de la tierra se reunirán para pelear contra el Cordero. Porque la información que se les ha transmitido es una información equivocada, debido a que emana de esos espíritus que Juan ve en la boca de el dragón, el falso profeta y la bestia. Y es a través de mentiras que ellos pueden convocar a aquellos que no quisieron obedecer a la verdad para entonces rebelarse contra el Cordero. Verso 17: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra. Fíjense cómo está trazando la palabra de Dios un punto en el cual dice: desde que el género humano existe en la tierra, es decir, antes de que el hombre estuviese en la tierra, en la atmósfera de la tierra había terremotos muy fuertes. Pero cuando el hombre fue colocado en la tierra para sojuzgar y para gobernar sobre toda la creación, Dios puso un límite a las manifestaciones naturales que en la tierra suceden, como son terremotos, erupciones, etcétera. Pero como ya el hombre está viviendo en medio de un caos y se está enfilando toda su historia hacia la destrucción, es como si ese límite fuera quitado, y entonces viene un terremoto sin precedentes. Y dice la palabra del Señor así: nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Estamos viendo que ese gran terremoto está provocando el que los límites de la marea del mar sean borrados, y entonces el mar empiece a ocupar zonas que antes, por la gracia y la orden de Dios, no ocupaba. Lo hemos visto en muchas películas de Hollywood. Una de ellas es El día después de mañana.
y hablan de un cataclismo en el cual ciudades como Manhattan desaparecen. Podríamos decir con toda certeza que hay países en Europa, como lo es Holanda y otros más, que están en riesgo de desaparecer si hubiera un incremento en la marea. O sea que lo que la palabra de Dios nos está diciendo no es algo simplemente que a nuestra mente pareciera una gran ficción. La palabra de Dios está apuntando a los hechos que sin lugar a dudas habrán de cumplirse. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Imagínese, ¿alguna vez ha estado usted en medio de una granizada? ¿Cuánto pesará el granizo que le cayó de repente en la cabeza y que le dolió? ¿Qué le gusta? ¿Unos 5 gramos? ¿3 gramos? Ahora, no estamos hablando de algo que cae a 5 metros de altura, de 3 gramos, no nos impactaría. Dolió porque está cayendo a una altura de una altura considerable. Ahora imagínense la inercia que traería un objeto de 40 kilos que está siendo soltado desde una altura promedio de 3,000 a 5,000 metros, por mencionar algo. ¿Qué es lo que nos está mostrando la Escritura? Cambios muy dramáticos en la atmósfera de la tierra. ¿Y qué hacían los hombres en lugar de reconocer sus culpas? Maldecían a Dios por esa terrible plaga. Entonces, cuando hablamos de las 7 copas, sin duda serán uno de los sucesos más impactantes que marcarán la historia de la humanidad, porque en cada copa se manifiesta, ¿qué cosa? La ira de Dios. Ahora, una vez que han concluido los juicios de las 7 copas, nos enfilamos hacia el final de la historia de la humanidad, hacia el final de todo lo que conocemos y de lo que percibimos, hacia el final de todo lo que hemos visto y de todo aquello que nos han contado. La humanidad y la tierra como la conocemos se va a encaminar hacia una destrucción total. Y el profeta Habacuc dice en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 2, verso 3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Todo lo que estamos leyendo va a suceder. Posiblemente aún falten algunos años, pero todo se está moviendo hacia su cumplimiento. Dice la palabra, marcha hacia su cumplimiento, y diga conmigo, y no dejará de cumplirse. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Después de que son derramadas estas 7 copas y comenzamos a ver cómo es que cada uno de estos juicios provoca algo en la tierra, ¿qué espera el ser humano hacia el final? Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 a partir del verso 6. Y dice la palabra de Dios así: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino limpio, fino y resplandeciente,
El lino fino representan las acciones justas de los santos. ¿Se da cuenta cómo es que en el pasaje anterior en el cual Jesús hablaba de los vestidos, lo aplicamos hacia la justicia personal? Que cada uno tiene en razón de cómo ha recibido el mensaje de la gracia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido con un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan está teniendo una revelación de Jesucristo, ya no como el Cordero que fue sacrificado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como aquel que ha de comandar y dirigir los ejércitos del cielo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el verso 14. Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el único capaz de ejecutar los juicios de Dios. ¿Se acuerda usted cuando fue encontrada una mujer en el acto mismo de adulterio? Y cómo es que los maestros de la ley y los escribas y los fariseos la llevaron ante Jesús diciendo que Moisés había ordenado que a tales mujeres se les apedreara. Jesús escribía en la arena mientras escuchaba todo lo que estos decían de esta mujer y todo aquello que había en su corazón respecto de ella para ejecutar la ley de Moisés. Entonces Jesús, conociendo lo que había en su corazón, les dijo: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos, desde los mayores hasta los más jóvenes, comenzaron a alejarse de ese lugar. Jesús tuvo que declarar estas palabras porque la motivación que en ellos había para hacer cumplir la ley de Dios no era la correcta. Tú puedes hacer cosas correctas, pero si tu motivación es equivocada a los ojos de Dios, lo que estás haciendo está mal. Por eso solamente Cristo tiene la motivación correcta para ejecutar los justos juicios de Dios. No lo hará en una manera de revancha, ni en una manera de desquite. Lo hará con la justicia que procede de Dios. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Nos está narrando lo que en versos atrás leímos, cómo es que el dragón, el falso profeta y el anticristo han convocado a las naciones para pelear contra el Cordero. Ahora Juan nos está narrando la continuidad de eso que en visión él contempló. Y dice la palabra del Señor: pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta
Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Estarán todos los ejércitos de la tierra congregados en Armagedón, en el valle de Armagedón, para hacer la guerra contra el Cordero, y el Cordero con una sola palabra, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, y con una sola palabra que Él haya decretado juicio para ellos, caerán muertos, y todas las aves de los cielos se hartarán de sus carnes. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la gran llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. La Escritura nos está diciendo que una vez que Cristo venga a establecer su gobierno milenial, entonces los ejércitos de la tierra querrán resistir a la voluntad del Cordero, y entonces el Cordero hará que todos los ejércitos de la tierra perezcan con una sola palabra que decrete sobre de ellos juicio. Tanto el falso profeta como el anticristo serán lanzados vivos al lago de fuego, y un ángel atará a Satanás por 1000 años, 1000 años en los cuales Cristo ejercerá su gobierno milenial desde Jerusalén. Sigamos leyendo. Verso 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de la iglesia. Está hablando de todos los redimidos por la sangre del Cordero, que habrán de reinar con Cristo durante 1000 años. Verso 5 dice la palabra de Dios: esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. La palabra de Dios nos está diciendo cómo es que el juicio de aquellos que no fueron comprados a precio de sangre sigue aguardando su momento. Pero como aquellos que fueron justificados por la sangre del Cordero ahora han sido levantados para reinar juntamente con Cristo a todas las naciones de la tierra, y cuyo epicentro de gobierno se encuentra en Jerusalén, donde Cristo está sentado en el trono. Amén. Dice la palabra de Dios: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué estaremos haciendo durante esos 1000 años? Sirviéndole, adorándolo, atentos a lo que su voluntad requiera para ser ejecutada. Nosotros seremos embajadores de Cristo a las naciones. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 7 del capítulo 20: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. ¿Se acuerda que hace un momento leímos que Cristo habría de gobernar a las naciones con vara de hierro? ¿Qué significa esto? Que muchas naciones no aceptarán el gobierno de Cristo de manera voluntaria. Entonces Él habrá de gobernarlos a la fuerza.
Y como estas naciones no aceptaron su gobierno, será muy fácil que Satanás, una vez soltado nuevamente, los engañe y los seduzca para rebelarse contra el Cordero. Esa es la última gran rebelión que el género humano tendrá en contra de Dios. Y dice la palabra de Dios que los ejércitos que se congregaron para rebelarse contra el Cordero, su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Jerusalén será sitiada por todos los ejércitos de la tierra. Y dice la palabra de Dios, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Cuando Cristo venía a establecer su gobierno milenial, los ejércitos de la tierra se congregaron para pelear contra Él y todos colapsaron, todos ellos murieron con una sola palabra que salía de su boca. Pero para este tiempo, después de 1000 años, cuando los hombres quieren rebelarse nuevamente contra el gobierno del Cordero y todos hayan sitiado a Jerusalén, entonces Él hará que descienda fuego del cielo y los consuma por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Note lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El falso profeta y el anticristo habían tenido el lago de fuego para ellos solos durante 1000 años. Pero al término de esos 1000 años, Satanás se levanta para traer confusión a las naciones y es nuevamente él tomado del lugar donde se encuentra y lanzado al lago de fuego para hacerle compañía al falso profeta y al anticristo. Y dice la palabra de Dios que estos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No tendrán descanso jamás. Y no piense usted que Satanás en el lago de fuego estará sintiendo simplemente un poco de molestia. Estará sufriendo en toda plenitud. El castigo que él enfrentará será un castigo que no tiene en el género humano comparación, puesto que cuando Cristo, estando en la cruz del Calvario, declara consumado es, ante la enorme nube de testigos, potestades, ángeles y el mundo espiritual y natural, Satanás fue hallado culpable de atentar contra la vida del Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura que él ya fue juzgado y ahora está ejecutándose su sentencia. Y dice la palabra de Dios, verso 11 del capítulo 20. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Diga conmigo, se abrieron unos libros. Una vez más, se abrieron unos libros. ¿Sabe que Dios lleva un registro de todo lo que nosotros realizamos? Las crónicas de Samuel Vázquez Herrera, nacido el 17 de diciembre de 1977. ¿A qué hora nací, mamá? A las 5:30 de la mañana en la Ciudad de México, con ADN tal, no hay pierde. Y está mi crónica. Y me llama mucho la atención que se abrieron los libros, porque puedo imaginar que habrá un libro con el cual será confrontada mi vida, y ese libro de lo que pudo ser. David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Permítame la parafraseada.
Todas aquellas cosas que en tu corazón estaban para mí y que tú habías determinado para mi vida, aun cuando ninguna podía ser aún hecha realidad. Entonces será comparada mi vida y lo que yo hice con lo que Dios quería que yo viviera e hiciera. Y es ahí cuando yo vea esa comparación de lo que yo viví y lo que Dios quería hacer con mi vida. Si yo hubiera creído más, si yo hubiera confiado más, si yo hubiera consagrado mi vida más, cuando entonces brotarán de mis ojos lágrimas. Y por eso en versos siguientes dice: y el Cordero enjugará toda lágrima. Si ya estás en su presencia, ¿por qué habrías de llorar? Por eso me da espacio la Escritura para pensar en el libro de lo que hubiera sido. ¿Qué hubiera sido si hubieras confiado? ¿Qué hubiera sido de tu vida si hubieras creído? ¿Qué hubiera sido de tu vida si hubieras obedecido? Porque yo creo que somos siervos inútiles y no hemos ninguno de nosotros completado siquiera lo que se nos ordenó hacer. Y ese día, estando ante el Cordero, Él te dirá que abran el libro de todo lo que yo deseaba para Samuel Vázquez Herrera, y que se abra el libro de todo lo que él decidió hacer. ¿Y habrá diferencia? Yo creo que sí. Y es ahí donde vendrá la más grande de las decepciones con uno mismo, donde uno se dará cuenta que el propósito de Dios era mucho más grande, mucho más puro, mucho más santo de lo que nosotros planeamos y decidimos. Y se abrieron unos libros. Y después de todo eso dice la palabra de Dios que se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Hay una crónica de todo lo que hemos vivido, las intenciones con las que decimos: qué bonita se te ve esa playera. Las intenciones con las que hablas, los pensamientos que tienes. La Escritura dice que aún la palabra no está en nuestra boca y el Señor ya la conoce toda. Ese día no podremos decirle: ay no, Señor, yo no estaba pensando así. Como con Saraí, ¿verdad? Saraí estaba riéndose cuando le dijo que iba a ser madre. Y cuando el Señor le dice: ¿por qué te reíste? Y ella dice: no me reí. Y él dice: sí te reíste. No se me escapa ningún detalle de tu vida. Y para que te des cuenta, lo tengo todo en una crónica. Y aquí Juan lo está narrando desde una perspectiva de la tecnología que en ese momento imperaba en su tiempo. Un manuscrito, un libro. Ya teniendo yo mi idea, Dios me va a mostrar lo que yo quería de ti en Full HD, 1080 líneas, y lo que tú viviste. Y vamos a comparar en video las dos formas en las cuales viviste. Lo que era mi propósito para ti y lo que tú decidiste. O sea que lo veré en vivo y con subtítulos en pensamientos. Los pensamientos en subtítulos, o es más, en burbujas con imagen en 3D. Eso estabas pensando mientras el pastor predicaba. Y acá verás el fútbol, el Nacho libre. ¿Ah? Nada se escapa a los ojos de Dios. Se verá cómo pensabas y decías: ay, ya se tardó un montón. Todo se verá. Y él, al mismo tiempo, lo que él quería. Lo que hubiera sucedido en tu vida si hubieras andado en sus caminos. Dice la palabra de Dios: el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. En esta porción de la Escritura, la palabra del Señor enfatiza sobre el mar, la muerte y el infierno, debido al entendimiento de la cosmovisión que en ese momento imperaba. Y lo que está diciéndonos la Escritura es que sin importar tu forma de pensamiento, tú tendrás que estar ante el trono de Dios. No importa si al momento lo lee un griego, lo lee un hebreo.
tú tendrás que estar ante la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, y es el libro de la vida. Y ese día Dios dirá: busquen el nombre de Alicia Segundo González. Y el ángel va a decir: sí está, Señor. Ahora tomen sus obras y pásenlas por el fuego. Ya es salva, pero ahora va por su galardón. Y si lo que nosotros hicimos, lo hicimos de mala gana, lo hicimos sin la motivación correcta, lo hicimos sin la pasión necesaria, lo estamos haciendo en algo semejante a paja, hojarasca o madera. Y cuando el fuego pruebe lo que hicimos, se consumirá y no saldrá nada como galardón. Pero si tuvimos una correcta actitud, si tuvimos una pasión y un deleite por honrar a Dios en lo que hacíamos, entonces después de que nuestras obras sean probadas, tendremos como galardón oro, plata o piedras preciosas, con las cuales se nos adornará una bella corona. Y nuestro más grande privilegio será que al momento de la adoración podamos tirar esa corona a los pies de Jesús. Pero ¿qué hay de aquellos que no obtengan galardón? Al tiempo de la adoración no tendrán que rendir nada delante de Jesús. Y esta será, permítame la expresión, su frustración eterna. Salvos, sí, pero sin galardón. Y serán conocidos como aquellos que fueron salvos por medio del fuego. ¿No le gustaría a usted tener algo que ofrecerle a Cristo por toda la eternidad? Entonces cuide sus motivaciones al momento de servir a Dios. Cuide sus motivaciones al momento de hacer alimento cada fin de semana. Cuide sus motivaciones cuando pasa a ministrar en un instrumento, o cuando está detrás de un micrófono, o cuando está enseñando a los niños, o cuando está evangelizando, porque un día todo lo que hacemos será probado por el fuego. Y dice la palabra de Dios que aquellos cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida eran arrojados al lago de fuego, donde ya estaba previamente, 1000 años antes, el anticristo y el falso profeta. 1000 años después, Satanás. Y posterior a esto, todos aquellos seres humanos que no estaban escritos en el libro de la vida. Si el infierno mismo será echado al lago de fuego, imagínese el nivel de castigo que será el no aparecer en el libro de la vida. Le hago una pregunta a usted directamente, y no quiero que me la responda, pero quiero que con toda honestidad usted se responda. Si esta noche usted muriera, ¿usted tiene asegurado su nombre escrito en el libro de la vida? No puedo decir que Dios está escribiendo y borrando nuestro nombre, pero sí me atrevo a decir que ese nombre está escrito en base a la fe con la cual nosotros abrazamos el mensaje del evangelio, porque la fe sin obras está muerta. Y podemos nosotros abrazar el evangelio como una religión, y eso no significa que nuestro nombre haya sido escrito en el libro de la vida, porque solo la convicción que hay en nuestro espíritu es lo que nos da acceso a que nuestro nombre sea reconocido en el cielo. Por eso cuando los 72 llegaron con Jesús y se gozaban de que aún los demonios se sujetaban en su nombre, Jesús les dijo: no se gocen porque los demonios se sujetan en su nombre, gócense porque a su nombre está escrito en el libro de la vida. Su nombre es reconocido en los cielos. Eso es lo que debería de provocarnos gozo y lo que debería de darnos seguridad. Sigamos leyendo hacia el final. Después, capítulo 21, verso 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo
y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. ¿Qué va a pasar con este mundo que conocemos? Será destruido. Completamente será destruido. Y la Biblia lo advierte. Vaya conmigo a segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. En estudios recientes los científicos corroboran lo que vamos a leer en la segunda epístola del apóstol Pedro. Primero vamos a leer lo que el apóstol Pedro dice y después les daré la perspectiva científica de lo que sucederá en la tierra. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, a partir del verso 7. ¿Lo tiene? Glorifique al Señor cuando lo tenga. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están resguardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Dice la palabra de Dios anteriormente que la tierra había sido destruida por agua, pero Dios había jurado que nunca más la destruiría a través de un diluvio. Entonces ahora el apóstol Pedro está diciendo la tierra está siendo reservada para ser destruida por fuego. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, verso 8: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Verso 10: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ahora, desde la perspectiva científica, se ha hablado de que las galaxias, cuando están muy cerca, tienden a tener fuerzas de atracción. Y cuando estas fuerzas de atracción son lo suficientemente fuertes, hacen que las galaxias se fusionen y comiencen a friccionarse de tal forma que lo que se provoca en medio de estas es fuego que funde todos los elementos. Y finalmente, la fusión de estas dos galaxias y el fuego generan un hoyo negro. Y los científicos están diciendo que la galaxia más cercana a la nuestra se está aproximando porque el universo está en constante expansión, está en un continuo movimiento. No sabemos qué tan pronto esto pueda ser o qué tanto pueda dilatar, pero una cosa es segura, que esta tierra tal y como la conocemos será destruida por completo. Volvamos entonces a Apocalipsis. Pero antes de ir allá, por favor, sigamos leyendo en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 11. Y dice él: ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Los elementos es una palabra que llama mucho la atención, porque no está diciendo las cosas, no está hablando de lo que la materia finalmente manifiesta como un objeto, sino está hablando de aquello que da origen a lo que nosotros podemos palpar, percibir. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Pedro está ratificando que Pablo está hablando de estas mismas cosas, pero con un nivel de revelación más alto, que muchos por no estudiar la escritura lo tergiversan y terminan perdiéndose. Pero es básicamente lo que él está diciendo. Ya que
todo habrá de ser consumido y que su vida es efímera, deberían de buscar agradar a Dios cada día de su vida. Entonces volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Y dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra que conocí dejó de existir. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Mucho del lamento que hoy nosotros experimentamos y del dolor es una consecuencia directa del pecado. Pero ahora que estamos hablando de una tierra nueva y un cielo nuevo, estamos hablando de que quienes la habrán de habitar son puros santos, puros redimidos por la sangre del Cordero, puro pueblo de Dios. No hay contaminación ni espiritual ni natural. Y dice la palabra de Dios en el verso 5: el que estaba sentado en el trono dijo, lea conmigo: yo hago nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Él hace nuevas todas las cosas. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Se da cuenta cómo cuando el hombre pecó, una de las primeras cosas que Dios dijo fue: saquémoslo del huerto, no sea que extienda su mano y coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces Dios lo expulsó. Pero ahora Él está ofreciendo esa agua de la vida para todo aquel que tenga sed y quiera beber de ella. Verso 7: el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, no diga lotería por favor, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Verso 22. En los versos anteriores, Juan narra cómo es que un ángel comienza a mostrarle la ciudad. Y en el verso 22 nos habla algo muy interesante y dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Podremos tener acceso libre a la presencia de Dios. La ciudad no necesita ni sol ni luna para que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río
estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. ¿No le da gusto eso? Usted podrá adorarlo y mirarlo cara a cara, porque el nombre escrito sobre su frente, que es el nombre de Dios, le da acceso a ello. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad. Pero afuera quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escribe las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Póngase de pie.